Gloria a Dios. Si alguien necesita un sobre, están los hermanos Sugieres. Gloria a Dios. La hermosa presencia del Señor. Así como nos hemos preparado y así como hemos entrado a la presencia del Señor a través de la alabanza y la oración, así con sus corazones agradecidos a Él, le vamos a traer en obediencia al Padre el diezmo y la ofrenda que le corresponde al Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo en que, Señor, hemos sentido, Señor, hemos visto tu presencia y tu gloria, Padre celestial. Así, Señor, con corazones agradecidos, venimos delante de ti, Señor, a traer el efodín, los diezmos y la ofrenda, Señor, que te corresponden, Señor, que en obediencia a ti, Padre celestial, traemos, bendito Dios. Te pedimos, Padre, que tú bendigas el trabajo de cada uno de tus hijos, que tú bendigas, Padre celestial, la mesa, Señor, de alimentos de cada uno de tus siervos, Padre santo, que tú proveas, que tú suplas, Señor, todas nuestras necesidades, Padre. Bendice cada trabajo, Señor. Yo te pido, Señor, que todo aquel que no tiene, Señor, trabajo, Padre, yo sé que tú vas a suplir. Yo sé, Señor, que tú tienes algo para cada uno de ellos, Padre Santo. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas sobreabundantemente, Señor, en ellos, Padre. Gracias, Señor. Hoy traemos, Señor, a ti estos diezmos y ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden pasar, hermanos? Los ojos del cielo abrió, no hay nadie como tú, brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú, Con tus palmas vamos. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, dilo fuerte. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, agua y vino, los ojos del cielo abrió, no hay nadie como tú, vamos con tus palmas, brillas en la oscuridad, el polvo nos levantará, y nadie como tú, pregúntale, como tú, no hay nadie, sí, Señor, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro, nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro, nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, ahora declara esta palabra profética. Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros,
pedimos que tú santifiques, Señor, esos días por tus ofrendas, que tú las bendigas en el nombre de Jesús, que tú las multipliques, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por todos los hermanos que han traído, Señor, en obediencia, y todos, Padre Santo, que no han podido, Dios, te pedimos que tú bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a recibir, hermanos, nuestro apóstol va a recibir esa palabra. Amén. Gracias, mijito. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Vamos a tomar hoy un tema familiar. Hemos estado los días jueves impartiendo temas que son importantes con respecto a la familia, y hemos estado también los días martes dando acerca del libro de Apocalipsis. Y hoy queremos tocar un tema que creo yo que es de mucha importancia para nuestras vidas. Hoy por la mañana estábamos estudiando con los pastores y el tema que estábamos impartiendo era la genética ministerial. Y quiero esta noche, hermano, hablarle acerca del gen familiar. Y yo sé que vamos a recibir muchas cosas de parte del Señor para poder nosotros también tener una mayor visión, mejor concepto de la necesidad que nosotros tenemos delante del Señor para que nosotros seamos ministrados. Hay veces que hay cosas que de una u otra manera nosotros venimos trayendo, y que de una forma Dios quiere también restablecer una restauración en nuestra vida. Por eso yo creo que el evangelio no es una religión, no es el hecho de aceptar uno a Jesús y venir y formar parte de una congregación, sino que es el hecho de dejar que el Espíritu de Dios en nosotros cause una evolución de tal manera que nosotros podamos ir a la perfección. La Biblia dice que Dios preparó cosas de antemano para que en ellas nosotros caminemos. Entonces hay definitivamente de parte de Dios un programa para nuestras vidas, pero que ese programa no se va a cumplir si es que nosotros no entramos en él y no permitimos nosotros que el Espíritu de Dios haga y ejerce en nosotros todo ese proceso tan maravilloso. Entonces hoy quiero hablarle acerca del gen familiar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas de tu sabiduría, de tu revelación, de tu palabra para nuestros corazones. Gracias te damos, bendecimos a tus hijos que esta noche, papito lindo, han venido para ser instruidos y enseñados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera darle algunos conceptos para poder entender qué es el gen familiar. Fíjese que nosotros a través de la ciencia, usted sabe que se ha descubierto que todos nosotros somos portadores de un ADN. Hoy por la mañana hablábamos acerca de esto, pero hoy tiene un enfoque más a la familia. Y entonces, ¿qué es el ADN? Y sabemos nosotros, hermano, o la ciencia enseña que el ADN es el responsable de contener toda la información genética de un individuo. Por ejemplo, cuando en un momento dado una persona, digamos, dice, ese hijo no es mío. Entonces la única forma como se va a poder determinar es haciéndole una prueba genética. Y el ADN definitivamente determina quién es el padre de esa persona. Y entonces el ADN tiene registrada toda la información genética de un individuo. A través del estudio del ADN, pues la ciencia ha descubierto que ahí pueden encontrar toda la información que tiene que ver con nosotros y también con nuestros antepasados, es decir, de dónde nosotros procedemos genéticamente. Y entonces ese ADN contiene además los datos genéticos que serán hereditarios, o sea que se van a transmitir de una persona a otra, y que esto se va a transmitir de generación en generación. Dios es tan precioso, porque fíjese, hermano, que cuando estudiamos nosotros este ADN y entendemos este principio, algo que es interesante es ver que todo esto funciona de una manera individual. Es decir, que Dios nos ha hecho y nos ha creado de tal manera que nosotros podamos de una u otra forma, hermano, genéticamente aún hablando, somos muy diferentes.
Es tan así que de alguna otra manera usted va a encontrar que, por ejemplo, cuando en una familia, digamos, hay 3, 4 hijos, regularmente no todos son iguales, sino que aunque ellos vienen prácticamente del padre y de la madre, hay cosas que heredan de una manera unos y son más proclives otros de heredar de parte de sus padres. Y entonces, cuando nosotros entendemos la importancia de ser ministrados en nuestras genéticas, vamos a encontrar que Dios estableció todos los elementos necesarios para que nosotros seamos restablecidos y restaurados en nuestro gen. Y entonces vea esto es importante. Dice que esta información genética se transporta a través de los segmentos conocidos como genes. Y usted, pues que de alguna manera ha estudiado, usted sabe que esto es así. Y entonces Dios, como Dios, hermano, prácticamente, si yo creo que quien tiene control de todas las cosas es Dios. Es tan así que cuando nosotros vemos y dicen el principio, y esa palabra principio es Génesis, y nosotros entendemos que Génesis es una palabra que tiene que ver con gen o árbol o principio, de donde se genera o de donde comienza algo. Y entonces Dios comienza aún su palabra a través del libro de Génesis. Y entonces cuando usted mira, nosotros encontramos de que hay un Adán que fue formado, fue creado, y creo yo que la creación de Adán fue una creación perfecta. Definitivamente, cuando Dios sopló en Adán y puso el Neshaman o el espíritu, e hizo de él un espíritu vivificante, un espíritu de vida, Dios no solamente le estableció a Adán, hermano, su forma física, sino que Dios también puso en Adán muchas cosas muy interesantes. Pero usted sabe que cuando Adán peca, definitivamente el pecado trastocó y entonces dañó dentro de su propia vida, de tal manera que nosotros podemos encontrar que hasta el día de hoy toda la humanidad le sigue pesando aquello de lo cual Adán transgredió, y al transgredir y traer el pecado a su vida, pues fue el pecado siendo trasladado de generación en generación. Y Dios, como es soberano, le vuelvo a repetir, Dios hizo un plan perfecto para nosotros, para que entonces nosotros podamos de una u otra manera ser ministrados, y aquellas cosas que venimos nosotros trayendo a través de una genética que está dañada, en Cristo Jesús poder encontrar nosotros el restablecimiento. Es tan así que recuérdese usted que nosotros no nos vamos a quedar viviendo acá en la tierra, ni nos vamos a quedar en la condición en que estamos, sino que nosotros vamos a sufrir algo tan importante como es la transformación. Y no solamente en esa transformación gloriosa nos van a dar a nosotros un cuerpo en una dimensión diferente al que hoy tenemos, y la Biblia nos enseña prácticamente que en esa dimensión no volveremos a ser iguales. Es tan así que dice la Biblia que allá con él no habrá llanto ni habrá dolor. Creo que Adán, hermano, todas las cosas que él estaba viviendo, las estaba viviendo en una dimensión poderosa. Un día platicando con la pastora decíamos que Adán no solamente perdió el huerto, Adán perdió muchas cosas. Y una de las cosas que perdió fue que perdió gobierno, perdió autoridad, perdió señorío, perdió muchas cosas en su caída Adán. Cosas que nosotros podemos ver a través de la Biblia y cosas que quizás nosotros no podemos ver. La dimensión, de tal manera que Adán era conocido, era llamado como la corona de la creación. Cuando nosotros venimos a Cristo, entonces en nosotros se tiene que suscitar una transformación poderosa. Por eso lo voy a repetir. Muchas veces está muy lejos del concepto de decir, bueno, yo ya soy evangélico, yo asisto a una iglesia, y nos quedamos solamente ahí, pero no vamos evolucionando, no vamos creciendo a un desarrollo mucho más alto. Hoy le decía yo a los pastores de la mañana y le decía, si nosotros vemos algo, y por ejemplo vemos el caso de nuestros hijos, cuando nuestros hijos nacen, pues definitivamente desde que están en el vientre ya son tus hijos. Y tus hijos nacen y ellos están en una edad, digamos, recién naciditos, son tus hijos. Empiezan a caminar, son tus hijos. Dejan de ser, digamos, en esa condición de niños y ya empiezan en una edad de 7, 8 años, son tus hijos. Llegan a la edad de 12 años, posiblemente 20 años, se casan, ellos siguen siendo tus hijos. Se van al matrimonio y están casados, pero son tus hijos. Pero eso quiere decir que en todos estos niveles, ellos son hijos, pero son niveles de hijos donde van desarrollando.
hasta el punto que yo le decía a ellos que llega el momento en que los hijos son hijos y toman responsabilidad. Quizás cuando son muy pequeños ellos no pueden tener ciertas responsabilidades porque ellos no conocen el concepto de responsabilidad, pero cuando ellos llegan a una edad mayor, madura, ellos son hijos, pero son hijos en una relación de responsabilidad. Entonces lo mismo nos sucede a nosotros. Nosotros como hijos del Señor vamos en ese desarrollo, y a medida que vamos siendo desarrollados como hijos, vamos también asumiendo responsabilidades, hasta el punto que yo le decía a los hermanos, cuando de siervos nos trasladan a hijos y de hijos nos trasladan a herederos, para no quedarnos solamente como siervos. Porque yo le decía a los hermanos que los hijos que nacieron en la casa de Abraham, aunque ellos eran hijos de esclavos, pero dice la Biblia que por cuanto nacieron en la casa de Abraham, se consideraban como hijos de Abraham, aunque eran hijos de esclavos. Pero el hecho de nacer en la casa de Abraham, y hermano, tomó a Abraham 318 hijos, 318 siervos nacidos en su casa. Entonces, cuando nacer en su casa, ellos ya prácticamente ya no eran conocidos como hijos de siervos o esclavos, sino que eran conocidos como hijos de Abraham. Y yo les decía a ellos, qué interesante es que cuando Abraham los reclutó para ir a la guerra, ellos ya tenían la edad de más de unos 20, 25, 30 años, pero ellos habían crecido con la genética de la casa de Abraham. Ellos habían crecido con una mentalidad diferente. ¿Por qué? Porque definitivamente, hermano, mire, eso es como lo que un día sucedió. Mire pues, por ejemplo, si usted mira la niñita, por ejemplo, que cuidaba a la hermana Angie, esta niña empezó a hablar el inglés, aunque ella venía de una madre que nada que ver, ¿verdad? Pero por el hecho de estar relacionada, empezó a tomar ciertas actitudes y un lenguaje diferente. Por ejemplo, imagínese usted que una persona venga, digamos, y se emplee con usted, y quizás esa persona, su cultura, su educación, su profesión, quizás no la haya desarrollado. Pero si esta persona se casara y los hijos de esa persona crecen dentro de esa casa, y ya no crecen necesariamente con la mentalidad de ella, sino que ellos toman de tu mentalidad, y toman de la fe, y toman de la visión, y toman del propósito de lo que hay en esa casa. Entonces, algo que yo creo con todo mi corazón es que Dios te trajo a su casa, y me trajo a su casa para que nosotros entonces empecemos un proceso de evolución, porque el pecado nos hizo involucionar, pero el Cristo de la gloria nos va a hacer transformar, nos va a llevar de gloria en gloria. Ahora, vean ustedes esto bien importante. Al ser dañados nosotros por la herencia del pecado, entonces Dios dispuso lo que es la regeneración. Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo, en verdad os digo, que vosotros los que me habéis seguido en la regeneración. El Señor, hermano, uno de los instrumentos, podríamos decir, o medios espirituales que usó y que está usando para que nosotros vayamos de nuevo otra vez al nivel, necesitamos nosotros ser regenerados. Por eso en la Biblia encontramos nosotros el concepto de la regeneración. Jesús les dijo a los discípulos, a la gente que estaba con él, en verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración. Entonces, ¿qué es la regeneración? Tendremos que conceptualizar qué es regeneración para saber que nosotros que estamos ahora en Cristo y que estamos siguiendo al Señor y que vamos en el proceso de la regeneración. Veamos, ¿qué es regeneración? El concepto de regeneración es un nuevo gen. ¿Qué es lo que está diciendo ese pasaje? Vosotros los que me habéis seguido, es decir, los seguidores de la regeneración o los que caminaron con el nuevo gen. Cuando usted viene a Cristo y nosotros venimos a Cristo, una de las cosas que se van a suscitar en la administración de la salvación es que nos van a poner un gen nuevo. Y entonces aquella genética que veníamos arrastrando por dos causas, no, a lo mejor le voy a ir exponiendo para no salirme, pero nosotros venimos arrastrando dos problemas. Pero cuando nosotros somos establecidos, por eso yo creo algo, hermano, ¿por qué habrá gente que a veces uno mira que no son regenerados? Porque ellos abrazan una religión, porque ellos piensan que esto es el evangelio y ahí se sientan, pero no dejan que el Espíritu Santo, no dejan que muchas cosas en ellos causen una involución.
y entonces empecemos a experimentar lo que es la regeneración. La palabra regeneración significa un nuevo gen. Ahora, mire pues, porque alguien podría decir, bueno, pastor, pero si yo ya vengo con una genética de parte de mis padres, pero usted y yo tenemos que entender que la genética de ellos es una genética que venía dañada. Y como es una genética que viene dañada, pues definitivamente también nos dañó a nosotros. Pero el plan original de Dios no era ese, porque Dios no creó a Abraham o no hizo a Adán con las deficiencias que hoy la humanidad tiene. Esas deficiencias que nosotros hoy tenemos son deficiencias que ahora se notan porque venimos afectados. Y ahí tendríamos que tocar un sinnúmero de cosas. ¿Cómo se puede afectar emocionalmente, espiritualmente y aún físicamente una persona? Usted sabe que muchos de nosotros, hermanos, podemos venir dañados aún de la niñez. Algunos posiblemente fueron abusados en su niñez, y ese abuso que tuvieron en la niñez hoy en día lo están reflejando con ciertas actitudes, y posiblemente algunas actitudes de ellas sean actitudes de temores, posiblemente actitudes, hermano, de muchas maneras podemos ser afectados. Y nos encontramos que el Evangelio tiene ese poder maravilloso que es el poder de la regeneración. Vamos, la salvación, cuando nosotros entramos a la salvación, es interesante ver que las tres cosas que le incluye la salvación son tres cosas muy importantes que vienen a favor del hombre. Una de ellas es la justificación, la segunda es la regeneración y la tercera es la santificación. Por eso vuelvo a repetirle esto: no es solamente decir, hermano, ya levanté la mano, confesé a Jesús, soy salvo. No, porque eso podría ser la puerta que nos va a meter a nosotros para que a través de la salvación nosotros podamos experimentar lo que es la justificación, y esa salvación también nos trae lo que es la regeneración, y esa salvación nos trae también lo que es la santificación. Es decir, que la salvación incluye también, como que dijéramos nosotros, dentro del paquete de la salvación están establecidas esas tres cosas importantes. Vamos a la Biblia. Dice 1 Corintios 1:30: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros, es decir, Cristo, sabiduría de Dios, se hizo para nosotros justificación y santificación y redención. Esa palabra redención también se interpreta regeneración. Entonces, 1 Corintios 1:30, el apóstol Pablo escribiendo dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Y ahí empezamos nosotros a entender que la regeneración se va a dar porque nosotros ahora estamos en Cristo Jesús. Es decir, que Él se hizo para nosotros, Él vino a constituirse para nosotros en lo que es la justificación, la santificación y la redención. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito 3:5, dice: Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Quiere decir que la salvación no está determinada en una obra que usted haya hecho, y eso lo entendemos muy bien. Entendemos que la salvación no es aquello que nosotros decimos: soy salvo porque yo soy buena persona, porque yo hice una obra de caridad. No, sencillamente somos salvos porque la salvación de Cristo vino a nuestra vida. Aún la palabra de Dios dice, hermano, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que aún dice la palabra de Dios que esa salvación es una gracia, es un don, es un regalo de parte de Dios a nuestras propias vidas. Entendemos que tuvo que intervenir nuestra voluntad y que en un momento dado nosotros tuvimos que aceptar y reconocer también a Cristo como Señor y Salvador. Que la oportunidad que se nos está ofreciendo y decirnos a nosotros: ¿quieres ser salvo? El decirnos a nosotros: ¿quieres tú salir de esa condición de la cual tú vienes dañado por causa del pecado de la humanidad? El único camino que tienes que tomar es el camino llamado Jesucristo, y que ese camino te va a meter dentro de la justificación. ¿Qué es la justificación? Tendríamos que entenderlo. La justificación es aquello en lo cual nosotros, hermanos, estamos justificados en Él, porque por nosotros mismos no podemos ser justos, pero Él nos justifica. Por eso, cuando en el libro de Romanos el apóstol Pablo escribe a la iglesia, dice
que nosotros, hermano, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? Si Cristo es el que justifica, el que también así se entregó a sí mismo por nosotros, el que resucitó, dice Pablo, el que además está a la diestra del Padre, y dice, y además de eso, intercede por nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo has leído, ¿verdad? Entonces, allí encontramos que en Cristo Jesús nosotros hemos hallado la justificación, la regeneración, la redención para nuestras propias vidas y la santificación. Es hermoso porque dice la palabra de Dios, porque aquellos que el Señor conoció de antemano, a estos también Él llamó, a estos también Él glorificó, a estos también Él, dice de una de las palabras, dice que a esos también el Señor glorificó. Es decir, que el Señor nos mira como producto terminado. Es decir, que el Señor ha trazado un camino para nosotros donde Él ya nos mira gloriosos, pero que nosotros tenemos que estar dentro de ese proceso para permitir que el lavamiento de la regeneración empiece a hacer cambios en nuestra vida. Y aquí entonces nosotros volvemos otra vez a la carga y decir, bueno, ¿por qué necesitamos nosotros ser regenerados? Porque definitivamente, hermano, venimos dañados. Hay un daño que genéticamente traemos aún de nuestros propios padres. Y la Biblia dice que Él nos salvó, y que esta salvación no fue por obra, sino que fue conforme a su misericordia. Y dice la Biblia que fue por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Qué es entonces un gen familiar? Un gen familiar denota que hay generación en nuestra familia y que somos parte de esa generación familiar. Cuando nosotros estamos hablando y estamos aceptando que tenemos un gen familiar, estamos reconociendo que nosotros, hermano, somos una generación, y que como somos parte de esta generación, somos parte de una familia, somos parte de una generación familiar. Es decir, que nosotros tenemos dentro de nuestra propia naturaleza un gen familiar. Cuando nosotros, por ejemplo, hermano, venimos y vemos las características físicas, la tendencia que tendríamos nosotros, porque ese es el gen de nuestra familia. Usted, hermano, va a ver a través de esta palabra cómo es que hay, por ejemplo, yo veía la vez pasada y usted oía la noticia de una familia en donde todos están metidos en el narcotráfico. El papá era narcotráfico, la mamá también, los hijos también, y hermano, y vemos toda una generación de hijos y de familia que prácticamente tienen la misma tendencia. Pero yo creo una cosa, yo creo que de una u otra manera ciertas actitudes atraen espíritus. Definitivamente ciertas actitudes atraen espíritus. Y esas actitudes que en un momento dado, al no someterlas delante del Señor, cierta forma de vida, eso va a permitir entonces de que ya no solamente sea, hermano, por una herencia, sino que estamos dejando nosotros que espíritus empiecen a gobernar. Entonces, es necesario ¿por qué es necesaria la regeneración? Porque Dios encuentra en nosotros manchas de pecado en nuestro linaje generacional o familiar. Entonces el Señor viene y preciosamente el Señor pone a nuestro alcance la regeneración. ¿Por qué? Porque nosotros venimos dañados, porque tenemos un problema de raíz que se llama el pecado. Y esas manchas del pecado, esa condición de pecado, la única forma como va a poder ser restaurada o traerla a la condición que el Señor quiere es a través de la regeneración. No hay otra forma. Entonces el Señor, hermano amado, que es tan precioso, hermano, y sabiendo que nosotros estamos necesitados de esa restauración, Dios trae por su espíritu un lavamiento que es la regeneración de nuestras propias vidas. Mire pues, el pecado de tus padres que te alcanzaron a ti y te mancharon y te hizo parte de esa generación de pecado. En el Salmo 51:5, por ejemplo, el rey David, usted recordará que cuando David tuvo que confesar su pecado, una de las cosas que David dijo fueron estas: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, al estudiar este pasaje nosotros podemos entender que David no estaba hablando solamente del hecho de una concepción sexual. ¿Por qué? Porque el sexo en sí, delante de Dios, concebir hijos no es pecado.
Entonces, hermano, el que tiene 15 hijos ya pecó 15 veces, va concibiendo hijos y engendrando hijos. Pero no es eso. David está reconociendo que hay más allá, y es el hecho de que posiblemente en el momento en que él es concebido, no está siendo concebido de la manera correcta, de la manera santa como debería de ser, sino que posiblemente hay un daño que él viene arrastrando. Y recordemos que esto es la oración que David hace después que David se llegó a Betsabé. Y entonces David, déjeme pensar, en este pasaje está analizando, está estudiando, está recibiendo una revelación de parte del Señor para entender en dónde estaba su problema. Hermano, mire pues, a veces nosotros podríamos decir, ¿y será que el que viene de padre fornicario tiene la tendencia a ser fornicario? Definitivamente. ¿Será que aquel que de alguna manera fue adúltero? Estábamos platicando con unos hermanos de un hermano que vimos allá en un lugar que es aquí en el planeta Tierra, y él decía de esta manera: tengo 45 hijos. El problema fue que nosotros nos quedamos, no sé si el hermano Luis iba con nosotros, el problema fue que dijimos, bueno, pero ¿cómo? Y la situación es que él había tenido un sinnúmero de mujeres. Y entonces viene el hermano que nos acompañaba, que era hijo de este anciano, dice: mire, hermano, 45 hijos conocidos y registrados. Entonces nos dice: pero hay unos que hemos encontrado. Dice: yo soy tu hermano. ¿Y por qué? Porque tu papá es mi papá. ¿Y quién dice? Mi mamá lo dijo. Terrible. Entonces, ¿cuál es el problema que esta persona venía arrastrando? Venía arrastrando una tendencia en su corazón, y era la tendencia a la infidelidad, al adulterio, a la fornicación. Entonces David dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, ¿qué es la regeneración? La palabra regeneración está fundada en la palabra regeneración está fundada en la palabra generación. La palabra generación está fundada en la palabra gen. La palabra gen o genes tiene que ver con la transferencia genética. La transferencia genética es pasar la información genética a la siguiente generación. Es decirle a la siguiente generación: vas a ser igual a la generación anterior. Mire pues, entonces, si nosotros tenemos un problema del inciso 5, nosotros tenemos que ir al inciso número 1, porque la regeneración es la que va a activar o va a trabajar en nosotros nuestra generación. Nuestra generación, que está ligada a la genética, que está ligada a los genes, está ligada a la transferencia genética que nosotros podemos trasladar. Yo creo algo, hermano, y esto está comprobado. Nosotros no solamente le heredamos a los hijos rasgos físicos, nosotros también podemos heredarle a nuestros hijos hasta enfermedades. Hasta enfermedades se pueden heredar. Hoy en día usted recordará, hermano, que ya no es como la medicina antigua, en donde prácticamente los médicos lo único que estudiaban era el cuerpo, pero después entendieron que había enfermedades que estaban ligadas almáticamente, y entonces vino la medicina psicosomática. Pero hoy entendemos nosotros que hay gente a la cual le dicen: mire, la enfermedad que usted tiene una enfermedad emocional, usted tiene un problema de depresión, y ese problema depresivo le está generando un montón de enfermedades en su cuerpo. Y entonces a la persona no necesariamente la mandan con un médico que mire su cuerpo, sino que la mandan con un especialista para que trate dentro de él los problemas emocionales, porque esos problemas emocionales, yo no sé si usted sabe, pero por ejemplo, dicen que el estrés es la enfermedad del siglo. Hay mucha gente que se mantiene estresada, y aparte también se cree que es la depresión. Hay gente que entra en estado de depresión y entonces dice: bueno, me siento deprimido. Pero yo, por ejemplo, vi una familia, conocí una familia donde casi toda la familia era depresiva, y toda la familia tenía que tomar antidepresivos. El papá era depresivo, la mamá era depresiva, los hijos eran depresivos, y al final uno de ellos se terminó quitando la vida. Ahora, ¿por qué?
porque definitivamente hay un daño que es un daño genético, y nosotros necesitamos venir delante del Señor y permitir que el poder de la regeneración venga para nuestras vidas y nosotros empecemos a recibir ministración de parte del Señor. Ahora, ¿cómo es que podemos entrar? Porque la regeneración no es por decirle a usted, mire, venga, aquí hay una medicina que se llama regeneración, y que esta medicina pues le va a hacer a usted efectiva. No se puede solamente recetar así por así, sino la regeneración viene como consecuencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Cuando empezamos nosotros a experimentar la regeneración se empieza a experimentar cuando nosotros experimentamos lo que dice la Biblia: te es necesario nacer de nuevo. Veamos algunos pasajes. Por ejemplo, Dios nos regenera, y eso no es que Dios nos genera, es decir, que a Dios no le gustan los genes que tenemos porque son de nuestras generaciones anteriores. Eso quiere decir que entonces venimos al tema, lo que son los ancestros. ¿Cuántos hemos oído de los ancestros? Nosotros hemos oído de los ancestros y hemos ministrado y hemos dicho cuán importante es que nosotros podamos entender cuál es nuestro ancestro. ¿Qué es un ancestro? Un ancestro es el antepasado directo por parentesco, es decir, bien el progenitor inmediato. ¿Quién es tu ancestro? Tu padre y tu madre son tus ancestros, o reclusivamente el progenitor de cada uno de ellos, es decir, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos y así sucesivamente. Ellos son tus ancestros. Ahora, hermano, quiere decir entonces que es interesante poder entender la regeneración, porque la regeneración nos va a ayudar a una administración para nuestra genética o para nuestros ancestros. Venimos ligados, porque todos los que estamos acá, querramos o no querramos, tenemos padres. El hecho que no hayas crecido con ellos no significa nada. Tú tienes un padre. Nadie nace así por nacer nada más. Tú y yo tenemos un padre. Tú y yo tenemos abuelos. Tú y yo tenemos bisabuelos. Tú y yo tenemos tatarabuelos. Que no los hayamos conocido, que no hayamos crecido con ellos, no significa nada. Pero nosotros necesitamos entonces que el Señor venga, porque el Señor anhela, hermano, traer hacia nuestro corazón una regeneración y empezar a restablecernos para que entonces nosotros vengamos a ser aquellos hijos de Él, que vamos a entrar en un proceso maravilloso llamado la regeneración. Mire esto: Dios establece entonces un nuevo gen. ¿Cuándo se establece ese gen? Cuando nacemos de nuevo. Por eso el evangelio no es el hecho de decirle a la gente, bueno, ¿quieres ser salvo? Repita la oración de salvación. No, tenemos que permitir que la gente tenga convicción de salvación. Eso nosotros no lo podemos hacer. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Eso no nos corresponde a nosotros, hermano. La gente tiene que sentir la necesidad y poder sentir ese toque maravilloso del Espíritu Santo a su propia vida, y verse en la necesidad de que necesita, valga la redundancia, nacer de nuevo. Por eso el Señor en San Juan 1:12, mire esto precioso, porque dice: mas a todos los que recibieron a quien, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está hablando de un nuevo gen. Eso está hablando de hijos. Eso está hablando de hijos que ahora tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos empezaron en ese acto de fe, en ese acto de recibir al Señor. Ellos empezaron el proceso de la regeneración. Vamos, los hijos con un nuevo gen. Mire lo que dice Juan 11:13. Estos que son hijos de Dios, y aquí podemos entonces hacer la separación de una genética humana, de una genética física, porque dice: estos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Quiere decir que hay engendramiento de sangre. Estos no son engendrados por voluntad de carne, ni son engendrados por voluntad de varón. Quiere decir que hay engendramientos de sangre. Quiere decir que hay engendramientos por voluntad de carne. Quiere decir que hay engendramientos por voluntad de varón. Sino que estos hijos de Dios son engendrados o son reengendrados de Dios. Estos hijos
son hijos ahora que vienen a ser. Entonces aquí podemos decir, entonces no toda la creación son hijos. No, porque necesitamos entrar en Cristo para ser hijos. Porque la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio el llamado, la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿en dónde comienza entonces nuestra regeneración? Usted no me dejará mentir, hermano. Para el tiempo que usted tiene de convertido, usted no es la misma persona. Hay cosas en usted que han tenido que cambiar. Hay cosas en su propia vida que han tenido que ser transformadas. ¿Por qué? Porque usted y yo entramos dentro de un proceso de regeneración. Hay cosas que una u otra vez, quizás, hermano, teníamos cierta tendencia. Posiblemente teníamos la tendencia a mentir, pero de repente la mentira fue algo que fue desapareciendo y te convertiste en una persona que ya no habla mentiras. ¿Por qué? Porque empezaste y permitiste que la palabra de Dios empezara a regenerar tu propia vida. Entonces dice el Señor, estos hijos de Dios, estos de un nuevo gen, estos que son de la dimensión de la regeneración, estos no son engendrados por voluntad de sangre, estos no son engendrados por voluntad de carne, estos no son engendrados por voluntad de varón, estos son engendrados de Dios. Entonces quiere decir que para poder entrar a ser hijos de Dios necesitamos ser engendrados nuevamente. ¿Y quién es entonces el que tiene que ser engendrado? Tiene que ser reengendrado nuevamente para que entonces entre a este proceso tan precioso y desarrollarse como hijo de Dios. Mire, el gen nuevo del Padre Celestial no se combina con los genes viejos de nuestro ancestro. ¿Quiénes son nuestros ancestros? Número uno, nosotros tenemos un ancestro por Adán mismo. Y número dos, nosotros tenemos un ancestro por nuestros padres generacionales. Hermano, venimos dañados desde los días de Adán, pero también venimos dañados por nuestros propios padres. En nuestros propios padres, hermano, hay genes, hay situaciones que vienen dañadas y que de una u otra manera son trasladadas. Esto es lo que el Señor dijo, por ejemplo, Él dijo de esta manera: y visitaré la maldad de los padres o de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces hay iniquidades que se vienen arrastrando, hay pecados que se vienen arrastrando. En Adán, por ejemplo, 1 Corintios 15, 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, usted sabe que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿en dónde nosotros entonces pecamos? En Adán. Y dice la Biblia que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros, para volvernos a restituir la gloria, tenemos que ser entonces, hermanos, traídos otra vez a la condición de hijos, porque es la única forma y el único derecho que nos permite a nosotros entrar nuevamente. Pero tenemos que ser vivificados, tenemos que regresar a tener otra vez la vida. El Señor le dijo a Adán y le dijo también a Eva, les dijo esta palabra: porque el día que ustedes comieran, ciertamente morirán. Cuando uno lee la Biblia dice, hermano, pero si ellos comieron pero no murieron. Es que ellos no murieron posiblemente en un estado físico, pero ellos murieron en un estado espiritual. La relación que ellos tenían con Dios se murió, la dimensión que tenías en Dios se murió, y entonces ellos murieron a otro nivel. Y esto es lo que nosotros necesitamos entonces volver a la vida. Y lo que el Señor, usted sabe que por enseñanza sabemos que lo que nosotros vuelve a la vida es el espíritu, porque la Biblia dice que nuestro espíritu es sellado en el día en que nosotros creímos. Entonces Efesios capítulo 2 dice: porque estabais muertos. ¿En dónde? En vuestros delitos y pecados. Entonces en Adán todos morimos, y entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Y dice la Biblia que por causa del grande amor con que Él nos amó, nos dio vida. Y eso es empezar otra vez en el proceso de la regeneración. ¿Qué dice el libro de los Salmos capítulo 78 y verso 8? Y no sean, el Señor viene y le dice a Israel: no sean ustedes como fueron sus padres. Escuche esto: generación contumaz y rebelde, generación
que no dispuso su corazón, generación que no fue fiel para con Dios en su espíritu. Eso quiere decir que puede haber infidelidad a nivel del espíritu. Infidelidad a nivel del espíritu. Y el Señor le está demandando y le está diciendo a Israel: no seas tú como fueron tus padres, que fueron un gen, que fueron una generación, que fueron una genética que estaba llena de un espíritu contumaz, de un espíritu rebelde, una generación que su corazón no la dispuso para Dios y que no fueron fieles para con Dios en su espíritu. Entonces quiere decir que hay genes que están dañados. Hermano, mire, a veces a uno, por ejemplo, le puede doler y uno dice: ¿por qué será que esta familia no se convierte? ¿Por qué será que esta familia no puede recibir a Cristo? ¿Por qué será que esta familia? Y yo le digo una cosa: usted no se siente agradecido con Dios de ser una familia salva. Usted no se siente feliz, hermano, de ver que sus generaciones, el padre ya se convirtió, la madre ya se convirtió, los hijos ya se convirtieron, los nietos están naciendo en el evangelio. ¿Por qué? Porque tú cambiaste de genética y tu generación ahora es una generación que no es contumaz, que no es rebelde, que no es una generación que no dispuso su corazón, sino que es una generación que está disponiendo su corazón para Dios. Hermano, dele gracias a Dios y bendiga el nombre del Señor, porque usted es una generación y somos una generación distinta, diferente. ¿Pero por qué? Porque Dios estableció y nos dio la revelación de entender la importancia que era la regeneración. Vea esto, por favor. La persona o creyente que experimenta un regen, entonces las promesas se activan a la nueva información. ¿Qué quiere decir esto? Que estando muertos en nuestros delitos y pecados, en el gen, hermano, de pecado recibido por Adán y en una genética dañada de nuestros padres, no se puede recibir, no se puede optar, no se puede entrar a la información de bendición a no ser que seamos nacidos de nuevo. Por eso una persona, fíjese que yo sé de gente, por ejemplo, un día estaban preguntando allá en la iglesia del hermano Germán Ponce. Hay gente que le gusta ir al culto, no se convierte, porque a ellos los que les gusta es ir a oír cómo él predica. Pero no es el hecho de ir a una iglesia para ir a oír qué bonito predica. Nadie se va a salvar por venir a esta iglesia porque dice qué bonita alabanza tienen ellos. Porque no es por medio de una bonita alabanza, ni es por medio de un bonito templo, ni de una bonita predicación, sino que es el hecho de permitir, hermano, de entrar a las promesas de Dios por la regeneración. Eso fue lo que le dijeron a Nicodemo. Nicodemo era un judío. Hoy decíamos nosotros en la mañana, no necesariamente se es hijo de la fe por ser hijo de Abraham directamente, porque el Señor dice en su palabra, porque los verdaderos hijos de la fe son aquellos que fueron nacidos por la promesa hecha a Abraham, no por el hecho de que ellos. Por eso el Señor, cuando el Señor vino a la tierra y vino a ministrar a su pueblo Israel, era entendible que eran descendientes de Abraham. Pero el problema es que aunque eran por descendencia de Abraham, no eran hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque no hacían las obras de Abraham. ¿Y qué les dijo el Señor? Ellos dijeron: tú quieres enseñarnos a nosotros si nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, dése cuenta de eso, las obras de Abraham harían. Y si ustedes fueran hijos de Abraham, reconocerían quién soy yo. Y entonces ustedes entenderían que yo soy el Hijo de Dios. Eso quiere decir que se necesitaba un nivel de revelación mucho más amplia, un nivel de revelación de entendimiento. Y el Señor les termina diciendo: vosotros, vuestro padre es el diablo. ¿Se recuerda que les digo así? Ustedes no son hijos de Abraham, el padre de ustedes es Satanás, porque las obras de él ustedes hacen. Y se los cuadró, porque ellos se ufanaban. Ellos decían: pero si nosotros somos descendientes de Abraham. Y saben una cosa, cuando se molestaron, porque él dijo: antes que Abraham fuese, yo ya era. Y le
dice, ¿y cómo es que tú eres antes que nuestro padre Abraham si ni siquiera 50 años tú tienes? Y lo cuestionaban. Y entonces él les dice, miren, les voy a explicar una cosa. No por el hecho que sean descendientes de Abraham son hijos. ¿Por qué? Porque había un hijo de Abraham que estaba metido en el infierno. ¿Cuál era? Aquel que decía, Padre Abraham, y clamaba desde las llamas. Este solamente, hermano, mire pues, este solamente se conformó a decir, yo soy descendencia de Abraham, pero no experimentó la regeneración. Y pensó que era garantía. Mire, vamos a ir así un poco más con los tacos por de frente. Eso es como que dijera alguien, yo soy hijo del apóstol, pero esto no te garantiza mayor cosa si tú no permites la regeneración en tu vida. Tú puedes decir, es que mi papá es cristiano y mi mamá es cristiana, es evangélica, así, pero tú tienes que experimentar en tu propia vida el proceso que se llama regeneración. Entonces ellos se ufanaban y decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes hicieron las obras de Abraham. Ellos no habían entrado dentro de ese proceso. Entonces, cuando el Señor, hermano, va Nicodemo, un judío, un maestro, un hombre que conocía de la ley, le dice, Señor, fíjese que es interesante porque él viene, hermano, diciéndole al Señor, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque las cosas que tú haces no las harías si no fueras de parte del Señor. Y el Señor no le dijo nada. ¿Sabe qué le dijo? Te es necesario nacer de nuevo, le dijo. Como que no le puso tanto interés a lo que le vino a decir. No sé si quería levantar el ego del Señor o saber qué quería, pero le dice, nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios. ¿Por qué sabemos eso? Porque las obras que tú haces no las harías si Dios no estaría contigo. Y el Señor le dijo, tiene razón, vengo de parte de Dios. Le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y esto es el principio de la regeneración. El Señor le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces eso quiere decir que las promesas se activan a la nueva información. Eso quiere decir que nadie puede entrar en el reino queriendo entrar sin ser regenerado. Nadie puede entrar, nadie puede optar, nadie puede disfrutar de los beneficios que hay del otro lado, que se llama la regeneración. Porque entonces la gente solamente sería un oyente, pero sabemos que oyente se tiene que convertir en un creyente, de creyente a un discípulo, de discípulo a un siervo, y de un siervo se tiene que desarrollar a un amigo. Lo sabemos. Entonces no nos podemos quedar en un nivel pensando que como ya somos cristianos, somos evangélicos, ya dijimos aleluya, gloria a Dios, sino que el Señor nos dice, te es necesario nacer de nuevo. Y cuando le dice aquí en la parte del verso 7, no te maravilles que te dije, porque es necesario que nazcas de nuevo. Esa palabra usted recordará que dice, te es necesario nacer de arriba. Esa palabra nacer de nuevo significa nacer de arriba. Te es necesario nacer del nacimiento que viene de allá, de arriba, no del nacimiento de la tierra. Por eso Nicodemo le dijo, entonces yo tengo, siendo ya viejo, yo tengo que regresar otra vez y entrar nuevamente al vientre de mi madre. No, porque esos son nacimientos de la tierra. Tú necesitas nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino de Dios. Pero le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu para que tú puedas entonces, una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. Necesitamos nosotros entonces el proceso de la regeneración. El que no tiene el nuevo gen no tiene nada, porque Dios, fíjese, no tiene nada, porque Dios nunca le va a compartir lo que es de él, porque sus genes están aún dañados y necesita entrar por la nueva genética. Entonces hay gente que, por ejemplo, puede venir, fíjese, mire pues, ¿cómo le puedo yo poner un ejemplo a usted? Una pregunta, ¿será que Simón el Mago realmente creyó o no creyó? ¿Qué dice usted? ¿Se recuerda quién era Simón el Mago? Simón el Mago estaba allá en Samaria cuando Felipe el evangelista fue a evangelizar Samaria. La Biblia dice que Simón el Mago
hermano, se bautizó en agua. La Biblia dice que él vio cómo Felipe hacía milagros y maravillas. Pero cuando los apóstoles Pedro y Juan vinieron a Samaria, y vio él que por la imposición de las manos de los apóstoles era dado el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo: denme a mí también de ese don. Y entonces le digo: señores, ¿cuánto cuesta esto? Y Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque tú piensas que las cosas del Señor se obtienen por dinero. Yo veo que estás metido dentro de iniquidades de amargura. Ahora, ¿era o no era convertido Simón el mago? Sí era convertido, porque la Biblia dice: y Simón también creyó. Y yo no creo que la Biblia diga que él creyó si la Biblia no lo registrara que creyó. El problema es que él no permitió la evolución, sino que él traía cosas arrastrando, hermano, de su pasado y de prácticas que él había hecho, y por no rendir esas prácticas ahora quería aprovecharse del evangelio para entonces empezar a negociar dentro del evangelio, porque él negociaba con la fe. Y entonces él necesitaba una administración, él necesitaba entrar dentro de ese proceso. Abraham, por ejemplo, fíjese que Abraham le dice, y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Nosotros lo vemos de una manera literal, pero esto va más allá de una manera literal solamente dejar la casa. ¿Por qué? Mire, pues le voy a poner un ejemplo. Usted se puede casar y todavía llevar los patrones de la casa de su padre, aunque usted ya no lo visite, porque no necesariamente significa que usted deje padre y madre, sino que usted deje aquellas cosas que su padre y su madre sembraron en usted, que no le van a beneficiar en su matrimonio nuevo. Entonces hay gente que dice: yo ni visito a mi mamá, mi esposo ni siquiera me da permiso, pero tiene las mismas actitudes de la madre. No la visita, pero tiene los mismos problemas. Él no visita a los suegros ni a sus padres, pero él tiene las mismas actitudes de ellos. ¿Por qué? Porque no solamente está hablando de una relación física, está hablando de dejarlo para la entera, dejar tu casa, de dejar las cosas que genéticamente nos dañaron, hermano. Y muchas cosas que son genéticamente, también hay actitudes que son como consecuencia de una genética. Usted recordará que cuando se estudia, por ejemplo, lo que es lo melancólico, el que es flemático, el que es sanguíneo, y entonces está registrado de que hay gente que tiene diferentes temperamentos dependiendo de qué es. Entonces eso es una realidad, definitivamente eso es una realidad, hermano. Pero nosotros necesitamos entonces empezar a renunciar, empezar a dejar. Mire, hay gente que a veces dice: mira, hermano, yo así soy, así acépteme. No, perdone, pero en el evangelio usted tiene que estar regenerado. Hermano, es que yo vivo en una familia de chismosos y todos somos chismosos en nuestra casa y así nos gusta estar. Y usted quiere que cambiemos. Es que no es que yo quiera que usted cambie. La Biblia dice que tenemos que cambiar. Amén. Y entonces Abraham le dan al Señor, le dan una promesa. Y la promesa es: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendición. Pero eso era como consecuencia de que él tenía que romper. Él no solamente estaba dejando a la familia, él estaba dejando también la cultura, los dioses, la forma de vida de sus antepasados, de sus ancestros. Un ejemplo: Ruth la Moabita. Cuando Ruth la Moabita decide irse con Noemí, ella, hermano, mire, recibe un entendimiento de parte de Dios, porque Ruth le dice: vuélvanse a su familia, vuélvanse a sus dioses. Eso le dice ella. Y entonces viene Ruth la Moabita, le dice: no me digas, ni siquiera me estés rogando que te deje, porque yo no te voy a dejar. Y ahí es donde ella determina los cambios. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Es decir, le está diciendo: estoy dispuesto a olvidar a San Caralampio, a San Goloteo.
Estoy dispuesto a dejar todas esas costumbres y culturas. Yo espero en Dios que usted no le ponga cositas rojas a sus hijos para que no le hagan mal de ojo. Esa es una costumbre. Sí. Es que al niño hay que ponerle algo aquí para que no le hagan ojo al niño, dice. Hermano, cuando dejan a Abraham, prácticamente no solamente está desligándose físicamente, él se está desligando espiritualmente hablando, y también se está desligando espiritualmente, y también se está desligando de los dioses de sus padres. Mire qué dice Mateo. Y esto apliquémoslo, porque esto lo aplicamos, pero apliquémoslo bajo la visión y el concepto de renunciar a las genéticas. El Señor dice: y todo el que haya dejado o padre o madre. Y esto lo aplicamos en el sentido de dejarlo literalmente, como le digo yo, pero de nada sirve. Mire, hay esposas que a veces cometen el error de decirle al marido: mira, mi mamá me enseñó así y aquí vos te vas a tener que poner a la altura, porque mi mamá me dijo que esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ya arruinó su matrimonio, ya lo echó a perder, porque usted está trayendo los patrones. Lamentablemente a veces se traen patrones malos. Si trae buenos, pues está bueno, aplíquelos, pero si trae cosas malas, no las meta a su hogar, porque eso lo va a dañar. Es que mi mamá no se dejaba y a mí me dijeron que no me tengo que dejar de vos. Mi mamá le pegaba a mi papá, así que ponete las pilas porque a ti también te va. Hermano, ¿cómo? ¿No será que necesitamos entonces desligarnos de ese cordón umbilical? Mire, hay muchos, y aunque no lo digan, están arrepentidos de haberse casado. ¿Por qué? Porque no encontraron que sus expectativas fueran alcanzadas. El problema es que tú ya no puedes echar reversa. Ahora tú tienes que clamarle a Dios y decirle: Padre, ayúdame para que yo sea regenerado, mi matrimonio sea regenerado, y nosotros entremos en un proceso nuevo en ti, Señor. No sé si le hace un aplauso: Señor, ayúdame, Padre, porque yo necesito que un nuevo gen familiar, de cultura, de costumbre, de ideas, de pensamientos cambie. Los genes son el secreto del comportamiento o conducta de una criatura, por eso es llamado código genético. Espíritus generacionales. Hay cosas que se pueden heredar y que son preciosas, hermano, porque de una u otra manera tú se las administras a tu familia. ¿Cómo podemos ver nosotros, por ejemplo, una administración positiva? En 1 Timoteo, 2 Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, la fe, una fe no fingida que hay en ti. Esa fe que habitó primero en tu abuela Loida, esa fe que también estuvo en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué le habían heredado a él? Le habían heredado fe, hermano. Y esa fe primero había estado en la abuela, después estuvo en la hija, y ahora estaba también en el nieto. Una fe cristiana, una fe de la palabra, una fe en el Señor, una fe de enseñanza. Él la traía, pero porque se la habían trasladado. Y entonces decíamos hoy que la madre puede engendrar, aunque nosotros sabemos que biológicamente la mujer no engendra, el que engendra es el varón, la mujer concibe. Pero la Biblia dice: y la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Cómo así si la mujer no engendra? La Biblia enseña, hermano. Por ejemplo, le dicen allá en la carta del apóstol Juan, dice a la esposa o la mujer escogida, la cual dice tiene hijos. Entonces entendemos que había un engendramiento espiritual. Entonces la mujer puede engendrar también en los hijos la fe. Eso fue lo que hizo Eunice, eso fue lo que hizo Lola. Establecieron una fe, hermano. Usted no me dejará mentir que a veces nosotros decimos: pero yo sé que lo que quizás mis padres no me dieron, yo sí se lo voy a dar a mis hijos, porque yo quizás venga de una familia en donde no hubo fe, sino que se estableció una fe de idolatría, se estableció una cultura de hechicería, de brujos. Hay gente que a veces viene de familias de brujos, de hechiceros. Hay gente que viene de familias que hicieron prácticas que a Dios no le agradaron. Y entonces ahora nosotros necesitamos
un reengendramiento. En primer lugar, renunciar a todas aquellas cosas del pasado, sacar todos esos espíritus de adivinación, hermano, y entonces empezar a caminar en un espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento, y hermano, y dejar que el Espíritu de Dios, fíjese que cuando por ejemplo el Señor a través de Pedro le dice, porque yo veo que en prisiones tú estás metido, y de una vez Pedro le dice cuál podría ser su final, y ¿sabe qué dijo Simón el mago? Señores, clamen a Dios por mí, para que tal cosa no me acontezca. Eso quiere decir que él pudo reconocer y ver en el apóstol Pedro y en Juan los medios que Dios podía usar para su regeneración, los medios que Dios podía usar para, hermano, para llevarlos a él a un pensamiento, a una actitud diferente, a una actitud distinta. Entonces necesitamos nosotros un reengendramiento por la palabra, por la administración. Y yo creo que una de las cosas tan preciosas que nosotros tenemos que ir recibiendo revelación es de la Santa Cena. La Santa Cena no es solamente un acto litúrgico. La Santa Cena tiene una administración poderosa, de tal manera que el Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna morando en él. No le dice que tendrá vida eterna, sino que dice ya tiene vida eterna morando en él. Porque el Señor dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. O sea, es importante el hecho de que la Santa Cena tiene un poder extraordinario. Un día, esto no es doctrina, eso es algo que el Señor en un momento dado le dio el rema a mi padre espiritual. Habíamos ido a ministrar a San Salvador, y entonces me recuerdo que uno de los casos que el apóstol tuvo que ministrar era el caso de una hermana. Esta hermana por nada, hermano, podía romper con algunas cosas que ella venía arrastrando. Y entonces platicando con ella, estaban las hermanas ahí atendiéndola, y dice: mire, apóstol, esto y esto y esto y esto y esto me ha pasado. Y el Señor le pone al apóstol en ese momento ministrarle la comunión como un rema. Ella había recibido la administración de la comunión muchas veces, pero no bajo este concepto, no bajo este rema de ese momento. Y entonces viene el apóstol y le dice a la secretaria: si fuera posible, hágame favor, consígame pan y consígame vino. Y en el momento que le ministró la comunión, ella pudo sentir cómo la comunión vino a romper ese lazo, ese ancestro y ese problema que ella venía arrastrando. La administración de la Santa Cena tiene un poder extraordinario para ir a administrar áreas dañadas en nuestro propio corazón y traernos el Señor entonces a una genética nueva. Y acá me compartía Araceli una palabra que el Señor había dado a su vida. Escuche esto, mire, esto es interesante, y aquí termino. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Voy a la parte final. Así también acontecerá a esta generación. El Señor estaba hablando ahí de una generación. ¿Cuál era el problema? Que esta generación, escuche esto, no aceptó entrar en Cristo. Rechazaron a Jesús. Y entonces el Señor les dijo: lo que les acontecerá a ustedes será esto, que cuando un espíritu inmundo sale, entonces si entendemos esto bajo este ángulo, y no está regenerado, no ha nacido de nuevo. Por eso no hay que estar liberando gente que no nace de nuevo, porque entonces solamente se le hace un problema. Hay que presentarle la importancia de lo que es la salvación, el nacer de nuevo, para que cuando el espíritu inmundo venga, encuentre que ya hay un gen nuevo establecido en ese lugar. Y oiga esto: volveré a mi casa de donde salí. Y esa palabra, volveré a mi casa, en el griego es la palabra oikos, y esa palabra significa familia. Eso quiere decir que esto representa espíritus familiares que han estado de familia en familia, en familia y en familia. Una de las cosas que los espíritus no quieren dejar no es necesariamente el cuerpo de una persona, sino dejar esa familia. Y ahí entendemos entonces lo que son los espíritus familiares. Hay espíritus que van pasando de una generación a otra generación,
Y esos espíritus familiares están muchas veces, hermano, queriendo tomar derecho de esa familia, porque quizás la madre fue brujo, porque el padre fue brujo, porque sus ancestros fueron, y entonces lo que hicieron fue entregar sus generaciones a Satanás. Pero si nosotros entramos dentro del proceso del nuevo nacimiento y la regeneración, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Muchos de nosotros hasta nos pusieron nombre de santos y nos consagraron a esos santos. Pero ¿qué sucede? Cuando tú naces de nuevo en Cristo, hasta la madre, aunque te haya dicho, mire, yo le puse San Caralampio porque lo dediqué al ídolo San Caralampio, pero usted nació de nuevo, eso ya no tiene potestad sobre su vida. Ahorita que estábamos allá en playa, el Señor me puso cambiarle de nombre espiritualmente al hermano Edwin, y el Señor me dijo, él es una cuarta generación, y me dijo, él es un José, y su nombre en la dimensión espiritual vino a establecerse como un José. Por eso Dios establece un nombre nuevo sobre tu vida. A Abraham le cambiaron nombre y le dijeron, tu nombre ya no va a ser Abraham, que significa padre enaltecido, sino que ahora tu nombre va a ser Abraham, padre de multitudes. Entonces Dios lo que hace es cambiar nuestra genética. Y entonces, hermano, hay espíritus que son familiares. La regeneración impacta la involución para una verdadera evolución. Número 1, termino, cambia la conducta interna. Número 2, cambia la dirección que una persona lleva y que resulta con el cambio de vida. ¿Sí o no? La gente que era delincuente, la gente que era borracha, la gente que era drogadicta, la gente que era, y con un montón de situaciones, cuando viene la regeneración, al nuevo nacimiento, cambia la dirección. Ya no es la misma persona. La gente dice, pero a ti ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Es que yo nací de nuevo, es que Cristo vino a mi corazón, el Señor me transformó. Entonces la regeneración es el proceso por el cual Dios trae una criatura nueva al mundo. Te es necesario nacer de nuevo. Y entonces, hermano, yo no sé, pero a veces necesitamos, el apóstol Pedro dice esta palabra, porque vosotros no fuisteis rescatados con oro ni plata, sino que fuisteis comprados con la preciosísima sangre de Jesucristo. Y entonces dice, y habéis sido cambiados de la manera de la conducta de la herencia que recibiste de vuestros padres. Y entonces una de las cosas que Dios está haciendo es que Dios nos está cambiando, Dios nos está regenerando, Dios está cambiando muchas cosas de nuestra forma de ser, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios regenera, porque el Espíritu Santo cambia, porque la obra que Dios hace en nuestra vida es diferente. No podemos seguir siendo los mismos. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la regeneración. Ese es el poder que hay cuando estamos siendo regenerados por el bendito Espíritu Santo. Y todas aquellas cosas que nosotros veníamos arrastrando se van quedando. El Señor en una oportunidad le dijeron, nació ciego, fíjese qué tremendo, asociaba su enfermedad con una maldición, y dice, nació ciego porque sus padres pecaron. Y el Señor dijo, no, pero el Señor no estaba diciendo de que no fuera posible. A veces, ¿cuál es el temor de muchos que dicen, cuando yo engendré estaba bien drogado, estaba borracho? Y hermano, mire, por la misericordia de Dios, los hijos no nacieron con defectos. Regularmente se le dice a la gente que ingiere drogas, dice, si usted va a tener un hijo, no se drogue por todo ese tiempo. ¿Cuánta gente a veces, hermano, engendró hijos estando bien alcoholizados? Imagínense usted estando bien drogados. No estaban ni siquiera en las condiciones normales, óptimas. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sabe por qué es bueno? Porque Dios nos ha regenerado y nos ha traído por el poder de su regeneración. Pónganse sobre sus pies, por favor, y déjenme orar. Y dale gracias al Señor, porque Dios en su misericordia, Dios es bueno. Papito.
Papito lindo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres ese Dios tan precioso, que viendo la necesidad en la cual nosotros nos encontrabas, tú nos regeneraste, nos justificaste, nos regeneraste, nos santificaste, Señor. Gracias. Gracias, papito lindo, porque como decía el apóstol Pablo, habiendo sido yo un perseguidor de la iglesia, habiendo yo sido uno que perseguía este camino, ¿quién era yo? Pablo podía decir: yo como un abortivo, como uno nacido fuera de tiempo, el Señor por su misericordia me alcanzó. Y hermanos, y empieza Dios a ponernos dentro de ese plan maravilloso que se llama su regeneración. Tenemos que amar, tenemos que anhelar con todo nuestro corazón el ser transformados, el poder traer delante del Señor todas aquellas cosas sabidas. Por eso aún David dice esto: muéstrame los pecados que me son ocultos, muéstrame en pocas palabras aquellas cosas que yo pueda estar trayendo ancestralmente hablando en una genética dañada. Muéstrame, Señor, porque yo necesito ser transformado por tu gloria. Te bendecimos, papito lindo, te damos gracias, porque ya no somos las mismas personas, porque ya no somos aquella misma persona que un día entró a este maravilloso evangelio. El poder de tu palabra, el poder de la regeneración, el poder del Espíritu, el poder, Señor, de tu sangre, el poder de la Santa Cena, el poder del bautismo de agua, el poder, Señor, de la administración, ha estado transformando mi corazón y mi vida para constituirme ahora en una nueva criatura, como lo dice tu palabra. De modo que si alguien está en Cristo, una nueva generación, una nueva genética es. Las cosas viejas pasaron, todas están siendo hechas nuevas. Dale gracias por ser una nueva genética. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Y somos llamados en el nombre de Jesús a trabajar dentro de esas áreas de nuestra vida. Por eso el Señor dice: el que robaba, el que hurtaba, que no robe más; el que mentía, que no mienta más; el que hacía estas cosas, que no las vuelva a hacer. A la mujer adúltera le dijeron: vete y no peques más, no vuelvas a caer en estas áreas. ¿Por qué? Porque el Señor está invitando a la regeneración. Gracias, papito lindo. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Señor, llévanos en tu paz, llévanos en tu bendición a nuestros hogares, cumpliendo, Señor, en nuestras vidas todo ese proceso tan maravilloso que en tu evangelio y en tu salvación nosotros obtenemos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, amén. Mañana le esperamos, hermano amado, a la reunión de discipulado a las 8 de la noche. Por causa de algunos hermanos que desean pues venir, queremos también presentarle el material con el cual queremos trabajar. Vamos a tener también algunos hermanos que nos van a venir a apoyar con respecto al discipulado. Entonces le esperamos, venga, y estaremos aquí recibiendo también esta administración. Y el día sábado 5 de la mañana también oración para venir a orar y buscar el rostro del Señor. Y domingo 9:30 de la mañana para tener un tiempo de oración, y a las 10 comenzar nuestro servicio. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Amén.